sacar provecho. Nos gustaría darle un recibimiento especial a nuestro distinguido conferencista, al doctor Osvaldo Ramos, quien nos hablará más adelante con su tema sobre inteligencia artificial. Nos sentimos de verdad muy felices de tenerlos a todos aquí esta tarde para poder compartir y adquirir conocimientos. Queremos agradecer a todas estas personas y entidades que nos apoyan en estas jornadas, como lo son el Grupo Ocio, con la dotación de insumos médicos para nuestros residentes, al doctor Anderson Cepeda, médico oncólogo, a la gente de Serosca, Servicio de Radiología, por la brillante idea de participación gratuita de los residentes en sus conferencias, en sus cursos, en sus charlas. Confiamos en que progresivamente otras entidades de nuestro entorno, tanto académico como empresarial, se vayan vinculando de forma permanente y que puedan seguir colaborando con nosotros. Solo nos queda recordarles, por favor, mantener sus micrófonos apagados para sacarle mejor provecho a esta actividad, así como también sus cámaras. Recordarle que pueden hacer sus preguntas en el chat. Y al final de la conferencia ya todos tendremos oportunidad de poder vernos las caras y compartir sus preguntas y sus respuestas. Y como siempre digo en estas conferencias a mis residentes y a todos los residentes conectados el día de hoy, diviértanse y aprendan algo nuevo. Estamos conectados ahorita con varios países, de verdad que nos llama la atención ver que hay gente de Venezuela, por supuesto, de Perú, de Colombia, de Chile, de México, de República Dominicana, de Argentina, de Costa Rica, de Paraguay, de Guatemala, de El Salvador, todos estos países unidos hoy, sábado 6 de la tarde. Nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Osvaldo Ramos. El doctor Osvaldo Ramos es director médico en la Unidad de Imagenología, Centro Clínico La Sagrada Familia, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Es presidente de la Asociación Venezolana de Informática Médica. Es también expresidente del Colegio Interamericano de Radiología, expresidente de la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnóstico por Imágenes. De verdad, déjenme decirles que el currículum se quedó corto porque el doctor Osvaldo Ramos tiene una larga, extensa y reconocida trayectoria profesional. Esto es la ínfima parte de lo que representa el doctor Osvaldo Ramos en la radiología en Venezuela. Bienvenido, doctor. Recordarles nuevamente, por favor, sus cámaras y micrófonos apagados durante la transmisión. Bienvenido. Cuando guste, puede compartir pantalla. Voy a dejar de compartir la mía. Ya podemos ver la pantalla, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias y agradecido totalmente con el Hospital Militar Universitario Carlos Arvelo y a su posgrado, igualmente a la doctora Exaida Molero por invitarme a tratar un tema y compartir con ustedes algo interesante que es de la inteligencia artificial. Definitivamente la inteligencia artificial no es algo que salió de generación espontánea. El objetivo de esta presentación es interpretar la evolución de nuestra especialidad y cómo influye cada uno de estos avances tecnológicos que han sido avasallantes en nuestra especialidad médica. Cuando empezábamos la digitalización y pasábamos de analogía a digital, se planteó en discusiones dentro de la Sociedad Norteamericana de Radiología que estaba ocurriendo una crisis. Nosotros somos una especialidad de técnica disruptiva, pasamos de radiología a tomografía, de tomografía a ultrasonido, ultrasonido a resonancia magnética, y obviamente se incorporó la digitalización o la telemática médica. En este artículo de Chan me pareció prudente porque el acrónimo, el símbolo chino precisamente de crisis es dos segmentos que significa oportunidad y peligro. Obviamente soy un optimista empedernido y me voy por el lado de la oportunidad. También ha existido durante este proceso de telemática médica una etiqueta que ha ocurrido con los radiólogos que lo han denominado el médico invisible. Generalmente en las consultas médicas no se ve, los pacientes no lo conocen y obviamente la tendencia hoy en día es que tenga un rol más activo en una especialidad que está caracterizada por la innovación. Esa innovación es de manera transversal, debe formar parte de un equipo multidisciplinario dentro de una especialidad que hoy conlleva agroingeniería, lleva física, lleva médico y generalmente en este tipo de implementación tecnológica
no puede haber un conocimiento de frontera, una individualidad, sino al contrario, debe ser compartido de una manera transversal. Y el radiólogo, en su personalidad, con esta especialidad que cambia prácticamente con características de anualidad, debe estar dispuesto a rediseñarse completamente. El cambio de tecnología, hemos pasado a la imagenología 3.0. La imagen 1.0 data desde el siglo pasado prácticamente. La 2.0 es el cambio a la digitalización y la 3.0 es donde se está orientando esas aplicaciones en una prestación directa de salud en donde el radiólogo debe tomar un rol más activo en esta atención médica. Ya tenemos un impacto, como lo estamos viendo hoy en día en la pesquisa, no solamente tratar el paciente cuando enferma, sino cómo utilizar nosotros estas herramientas en detectar medicina presintomática, incluso detección temprana de lesiones. Y es por ello que la tendencia ha ido muy avanzado hacia la parte cardiovascular, hacia la parte oncológica, hacia la parte de imagenología de la mujer con esta serie de aplicaciones. Definitivamente esto tiene un impacto que obliga a tener un análisis de la condición de los radiólogos a nivel mundial. La demanda de imagenología se incrementó al máximo. Y aparte de eso, una tomografía que anteriormente tenía 30 imágenes, hoy tiene 1.500, 2.000 y hasta 3.000 imágenes. Muchos centros no han tenido cambios reales en esta transformación de salud desde el punto de vista digital. Hay insuficientes radiólogos para cubrir esta demanda. Obviamente hay asimetrías en los costos y regulaciones, bien sea por formación, que están basados radiólogos a su complemento de formación de competencias anteriores. Obviamente no todo el mundo está dominando las plataformas electrónicas. La pandemia ha sido un catalizador de implementación de esta serie de elementos, incluso que estamos viendo ahorita de intercambio a través de teleconferencias, y eso da unas limitantes. Obviamente, una simetría me encuentro en 2.0, pero obviamente no he migrado completamente. Y obviamente existe un rol todavía de radiólogos invisibles. Si no hacemos una sana introspección, definitivamente tenemos que reconocer que nuestra especialidad pasó de la escala de grises a un color, pasó de una placa en un negatoscopio viendo nosotros 50 imágenes a ver ahora un promedio de 425 imágenes al día. Entonces, ¿cuál es nuestra, por paciente, cuál es nuestra estrategia? Definitivamente tiene que ser la educación. La gestión del conocimiento es la base de este proceso post-pandemia. Los servicios de radiología hoy deben ser totalmente accesibles a dispositivos electrónicos con el uso de las diferentes aplicaciones de acuerdo a las variantes clínicas. Y obviamente esto no es algo que es ciencia ficción, es una realidad. Estas estaciones de trabajo tienen que estar con las características propias para diagnóstico por FDA. No es una computadora que coloque el CD y puedo ver las imágenes. No, si va a haber un estudio de mama, necesito alta resolución. Necesito que el monitor me permita el número de zoom para poder hacer clasificaciones. Y obviamente en ese modelo transversal se forma un triángulo, que es la característica de la imagenología 3.0, en donde incorporamos al médico referente al anillo, al imagenólogo en contacto directamente con el paciente y en este manejo electrónico del paciente, toda esta data electrónica dentro del mismo anillo. El 2020 definitivamente nos dio un posicionamiento con esta situación de la pandemia como la radiología, una modalidad que se puede atender incluso en casa. Puedo tener acceso a varios centros de salud y puedo utilizar la telemedicina o la teleradiología no solamente como una oportunidad, sino como una asistencia incluso directamente con los pacientes. Rompemos un paradigma y el radiólogo por hoy, a partir del 2015, se ha definido como aquel que trata de traducir esos descubrimientos biológicos basados en investigaciones preclínicas y sobre todo en la medicina multiparamétrica, imagenología multiparamétrica. Esto no es que hoy en día que ha habido la tendencia de próstata multiparamétrica, esto ya viene de antes, desde la resonancia multisecuencial, por decirlo así, y obviamente orientado en una asistencia personalizada, empoderando al paciente que se ha hecho más demandante de su condición médica y obviamente no quiere enfermarse, y nos vamos orientando a una medicina más presintomática. Ese es un desafío que obviamente ha sido muy útil con la descripción de los biomarcadores por imágenes. Aquí voy a ir colocando alguna terminología para que entiendan cómo vamos a llegar al final para comprender la implementación de la inteligencia artificial. Esa imagen es multiparamétrica, esa extracción de data
de los estudios en los cuales yo voy a utilizar los parámetros de cada uno y acumulando todos, les doy un valor de marcador, de biomarcador, obviamente lo que se conoce como radiómica. Ya llevamos biomarcadores, ya llevamos radiómica, ya hablamos de la data acumulada desde el punto de vista digital, y esa integración de la anatomía, de los procesos morfológicos, estructurales y funcionales, la actividad metabólica, como podemos ver en el CITIPET, y obviamente la parte genómica, uniendo ese triángulo de radiómica, genómica y el contexto clínico, es lo que nosotros estamos concentrando en el reporte estructurado, que nace desde el BIRAT y que hoy lo tenemos como BIRAT en la próstata, lo tenemos en TIRAT en tiroides, y prácticamente ya está quitando esa ambigüedad de los reportes. Y obviamente ese proceso de estructurar el reporte de acuerdo a los múltiples parámetros de los cuales estamos obteniendo para manejar los biomarcadores en una base de datos, no es solamente una escala de grises que tenga una resonancia magnética, sino que utilizando diferentes aplicaciones y diferentes usos puedo determinar la presencia de hierro, la presencia de grasa, de manera cuantificada, no solamente apreciativa del observador, que puede tener interpretaciones variables y diferentes y muchas veces ambiguas. El ejemplo clásico es la resonancia de mama. Tengo una cinemática de contraste, tengo mapas de ADC con coeficiente de difusión aparente, tengo las curvas, tengo el MIP, y cada uno de esos parámetros, igualmente que tenemos en la próstata, es lo que llamamos nosotros multiparamétrico. Si yo lo llevo a un proceso de estructura y otorgo una categoría en cuanto a su diagnóstico, un BIRAS 3 o 4A o un BIRAS de su característica, es lo que se va en la celebración centenaria del RCNA, donde se hizo una alianza de biomarcadores de manera cuantitativa, porque estamos hablando de una medicina de precisión orientada al paciente de una manera presintomática de acuerdo a los riesgos que el paciente vaya a tener. Y obviamente esa extracción de datos es la determinación del tejido en caso de vitalidad del tumor o de no vitalidad, el rayo de contraste, los manejos de difusión, que es imagenología molecular, la espectroscopía, la actividad metabólica, incluso la elasticidad del tejido con el ultrasonido. Definitivamente esa medicina de precisión participa en todos los procesos de la enfermedad del paciente, desde su diagnóstico, la parte de estadio, el tratamiento si lo permite en terapia radiante y en la respuesta. Y hasta eso se está estructurando con la clasificación de RECIST. Entonces, aquí tengo un timeline, por decirlo así, de la escala de grises, la segmentación, la extracción y el análisis de esa data. Ese es el proceso que en líneas generales se trata de determinar con precisión de la aplicación de la inteligencia artificial. Y a donde yo quiero llegar para que entiendan que ha sido un proceso evolutivo de la sociedad y no es que llegó de manera explosiva, que se disparó definitivamente con el COVID, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una imagen donde en todas luces en nuestra formación lo hubiéramos visto como una lesión, una masa. Con la extracción de la data y el análisis vamos a tener 6 características morfológicas que van a estar asociadas a 6 subtipos de tumores que pueden estar en una misma lesión. Y obviamente se incorpora una nueva terminología. Fíjense que ya mencioné la radiómica, la medicina de precisión, la imagen multiparamétrica, la segmentación y el reporte estructurado. Para el año 2017 había menos de 50 compañías de inteligencia artificial a nivel mundial. Para el 19 habían más de 100, o sea, el crecimiento ha sido vertiginoso. Y tenemos una nueva terminología, los algoritmos de aprendizaje profundo, las redes neurales y el machine learning. Porque inteligencia artificial es la técnica de este proceso. Las redes neurales emulan el pensamiento neuronal o las vías neuronales bajo un sistema binario. La máquina de aprendizaje es la que va a permitir, bien sea por expertos o sin ellos, la que me va a permitir tener varias capas, y esas capas pueden ser tan profundas que se le otorgó el término de deep learning, y obviamente porque la máquina está aprendiendo. El término de inteligencia artificial es de los años 50, lo denotó Turing, y que se disparó precisamente en el 2015 por el desarrollo de poder que han tenido de las computadoras como tal. Aquí tenemos lo que hemos venido hablando para que lo entendamos: la segmentación, el pensamiento, la extracción, los hallazgos de cada uno, y esa imagen donde dice Model Training en la parte inferior izquierda, a la derecha de ustedes, son las diferentes capas en las cuales de manera binaria se va haciendo la textura de lo que me va a permitir el modelo dar una asignación hasta diagnóstica.
Aquí tenemos la minería de datos, en la burbuja que tienen a su izquierda, la imagen artificial, cómo se realiza ese aprendizaje de máquina, que es supervisado o no supervisado, las redes neurales, y obviamente mientras más capas tengo, es lo que se va a reconocer como el deep learning. El radiólogo representa para el 2016 70 millones de referencias, de las cuales la referencia más común es el rayo X de tórax. Entonces, obviamente, si explota COVID, obviamente explotan todas las compañías que tienen que ver con inteligencia artificial en una especialidad que goza de 70 millones de referencias, seguida de los cardiólogos que lleguen a 51 millones. Entonces, definitivamente, hemos llegado a un límite humano. Obviamente, si le damos a esto, es un promedio de 1.5 segundos por imagen. Y es lo que vamos a analizar, el por qué se va desarrollando esto. Fíjense que voy por fechas. Para el 2016, ya la Sociedad Norteamericana, su plenaria, su lema es cuando las máquinas piensen, la nueva frontera. Ese 2017 ya existían varias aplicaciones en diferentes modalidades de acuerdo a variantes clínicas, procesos degenerativos como Alzheimer, para la mama, para próstata, y ya estaban registrándose compañías donde se estaban incorporando, como en este caso en el 2017, para neumonía, CheckNext, que obviamente si analizamos con 4 radiólogos expertos, la diferencia en sensibilidad y especificidad fue muy estrecha, con la salvedad que el radiólogo tiene mayor habilidad para la demostración de nódulos, de masas, de tubos endotraqueales, tubos de pecho, y obviamente cualquier otra característica que la máquina no está entrenada o no ha aprendido a realizarlo con los anotadores. En este caso solamente para neumonía, y debutaron ese año una gran cantidad de empresas donde ya últimamente se han acreditado como la FDA, que están orientadas precisamente a la parte oncológica, a la parte cardiovascular, y van yéndose a donde mayor volumen de comorbilidades vamos a tener. Este es un video de IBM, de Watson, es en tiempo real el comercial, pero es con la idea de que todo lo que yo he dicho se resume en este proceso. Aquí seleccionamos la imagen de modalidad que yo voy a analizar. En este caso, pues una tomografía, ya todo el mundo sabe colocar un usuario y un password. Obviamente mantiene la confidencialidad del paciente, extrae la información del récord electrónico del paciente, coloca un paciente de 36 años, hipertenso, con un ritmo, con dolor en el pecho, pasa la tomografía, utiliza el match con la parte clínica, de manera inmediata empieza a analizar la data que vimos de la adquisición del tomógrafo, la repasa con el medio de contraste. Aquí empieza el proceso de segmentación de manera automatizada y obviamente ya tenemos la reconstrucción. Él ahora va a utilizar el deep learning o el aprendizaje profundo para ir sacando por las capas a qué asociación con el contexto clínico, el hallazgo que tiene y la estructura anatómica que hay para emitir un diagnóstico. Aquí vuelve a pasar la data. Fíjense que esto es realmente rápido. Y en esto quiero dejar la salvedad que la inteligencia artificial se comporta como un asistente del radiólogo para aumentar e incrementar su precisión por el límite humano que tenemos en la gran demanda y obviamente la cantidad de imágenes a tener a procesar. Aquí tenemos una orientación que nos dice que es una disección de aorta. Fíjense que va dando todas las características de la tomografía, de sexo, del grupo etario y del contexto clínico. El diagnóstico diferencial con una esofagitis y con un infarto al miocardio. Obviamente, la parte humana, el criterio clínico, la parte empática del paciente, del médico, en este caso, con el paciente, es lo que hace que el radiólogo tiene que migrar al proceso de contexto clínico, porque obviamente eso no lo va a ofrecer la máquina. En el 2018, la plenaria de la RCNA, es el congreso más grande de radiología a nivel mundial, y invitó a Fei-Fei Li. ¿Pero quién es Fei-Fei Li? Es la representante de Google del sector de salud de inteligencia artificial. Entonces, ir a una plenaria donde está hablando Google y ya el año pasado había hablado de IBM y donde nos están planteando la implementación de este tipo de herramientas incluso en la nube, utilizando a Google. La Sociedad Europea firma con General Electric para el Congreso 2019 para la implementación de la inteligencia artificial. Obviamente, ya para el 2018, la tendencia de visión de futuro era que la inteligencia artificial y la tecnología móvil iban a ser los protagonistas en el 2030. No es una revista científica, es una revista de mercado. Y el gurú de la radiología, de la inteligencia artificial, el profesor Geoffrey Hinton, él decía en el 2016
Si trabajas como un radiólogo, eres como un coyote que está al borde del acantilado. No formen a más radiólogos porque van a desaparecer. Obviamente, esa es la visión del contexto si las máquinas llegaran a aprender, que fue el principio de Turing en los años 50 cuando planteó inteligencia artificial. Y tenemos que tener una estrategia. Fíjense, Google plantea que no va a sustituir a los radiólogos, que no hay ninguna intención de ese fin. Compartí con Cristina León algunos artículos en prensa, una periodista en el sector de salud, y coincidíamos en lo mismo. Definitivamente, si hay una transformación, no ha venido de golpe y quizás no hemos entendido el proceso evolutivo de nuestra especialidad. Y obviamente tenemos que transformarnos, tenemos que evolucionar. El doctor Bertrand es un médico futurista, bastante tecnológico, y él planteó las 10 especialidades que tenían más futuro y radiología ocupaba el 5º lugar. Nosotros lo ve como emocionante y lo ve como un futuro brillante en virtud de que vamos a tener mayor cantidad de imágenes y obviamente mayor cantidad de pacientes si realmente utilizamos este tipo de herramientas. Y esta sería la estación de trabajo de un laboratorio en donde nosotros vamos a tener diferentes aplicaciones para cada variante clínica de acuerdo a la condición médica del paciente. Fíjense que prácticamente, a pesar de que tenemos su especialidad radiológica, sino la estrategia es atender directamente hasta los pacientes. Yo debería tener la opción de manejar en una medicina interna en radiología el poder de tener el uso de las diferentes herramientas de acuerdo a la variante clínica. Tenemos que prepararnos para adaptarnos y la inteligencia artificial, tanto por modalidades, por especialidades, se ha incrementado. Hasta el ultrasonido tiene un 14% de penetración de la inteligencia artificial. En primer lugar lo ocupa la tomografía, en primer lugar de modalidades, la parte neurológica, pulmonar, mama, cardiología y prácticamente todas las especialidades y todos los modelos de adquisición de diagnóstico por imágenes ya están con inteligencia artificial. Nosotros en lo particular ya estamos utilizando servidores para el manejo de procesos de demencia, nos determina la cantidad de licocefalorraquídeo, la cantidad de sustancia blanca, de sustancia gris, el volumen por cada uno de los núcleos. En la enfermedad de pequeños vasos nos determina el número de lesiones, los centímetros cúbicos que ocupa cada uno y la totalidad de los mismos, muy útil para la prevención de la esclerosis múltiple. Y la RCNA, que ha venido punteando en este proceso, en el 2017 desarrolló el desafío de la edad ósea con inteligencia artificial, en el 18 con neumonía y en el 19 con la hemorragia intracraneal. Ya estos desafíos están aprobados, están validados. El 2020 lo hizo contra el embolismo pulmonar. Tuve el honor de participar con ellos como experto en la parte de tórax. Y fíjense la pantalla a su derecha, a su izquierda, donde tenemos las pantallas de colores. Ahí lo que me está diciendo es que hay un tromboembolismo presente en la imagen. Hay una relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo que es mayor de 1. El tromboembolismo es central y del lado derecho es bilateral, derecho-izquierdo. Esto es lo que se va notando y obviamente lo que le va a dar el entrenamiento a la máquina para que emita un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que a finales de este año ya está el sistema para detección y caracterización con asistencia de inteligencia artificial para el tromboembolismo pulmonar. Los procesos degenerativos, los osteoartríticos, ya esto incluso existe en gran cantidad de aplicaciones de descarga incluso gratuita. Se están prestando servidores y algunas de las que están aprobadas por la FDA definitivamente son de manera paga. Radiology crea este año un tiraje de una revista bimensual que es inteligencia artificial. Obviamente, si bien involucra todas partes del cuerpo, con COVID tuvo particular interés. Y en esto quiero destacar el análisis que podemos hacer con inteligencia artificial para verle en sentido práctico. Esto es una radiología de tórax, recordando que la mayoría de las radiologías de tórax en esta pandemia son en portátiles, con debilidad en la penetración, pacientes no cooperan con la apnea, pero le pasamos inteligencia artificial usando para ello un programa denominado Toraxia. Fíjense que de manera práctica lo vamos a hacer como lo hicimos con Watson. Me da el análisis de imágenes, se va a cargar de manera inmediata en línea los datos del paciente, obviamente si tiene o no dificultad respiratoria, los años, calendario, el proceso desde el punto de vista de su data clínica y alguna comorbilidad, si es hipertenso, si es diabético, si es cardiópata, si es asmático. Una vez dado esos datos, este pide seleccionar el archivo en el cual se va a cargar. Fíjense que es rápido, seleccionas el archivo que ya lo tiene para ser seleccionado, lo cargas, le dices cargar y ahí empieza el análisis
de lo que la máquina aprendió, que es el Machine Learning, a utilizar el Deep Learning. Obviamente me va a permitir darme una guía si hay o no proceso intersticial, si hay o no derrame, si hay o no neumotora, y me va mostrando la delimitación y me da un riesgo calculado para COVID del 67%, con un mapa de color de un patrón intersticial sin derrame, sin atelectasia y sin ningún consolidado. Esto, de verdad, es útil entendiendo la cantidad de pacientes que nosotros tenemos, y puedo ver la imagen de manera inmediata para ver si de verdad están los cambios presentes que la me está indicando, porque no me va a sustituir, lo que me va a servir es de una guía de asistencia. Este mismo paciente se le hace un control tomográfico y fíjense que muestra opacidades en vidrio esmerilado bilaterales a predominio bivasal, sin derrame pleural, sin engrosamiento pleural, sin presencia de adenopatía, que son típicos para un CORRAD-4 de un proceso asociado precisamente a COVID. Estos pacientes también le hacemos tomografía utilizando un sistema de Siemens, de Howard, y me determina el análisis, igual como lo hice con radiología, lo hago con tomografía, y él me va a mostrar el porcentaje de severidad que tiene para COVID, 99.9%, y tiene un 5.99% con centímetros cúbicos de afectación pulmonar total a predominio del pulmón izquierdo, y este predominio a nivel basal, de manera porcentual. Esto es útil, no porque yo haya hecho el diagnóstico si tiene o no COVID, sino que me permite de una manera cuantitativa, precisa, la evolución y progresión de la enfermedad. Otro caso con similares características, prácticamente una radiología normal, le pasamos lo mismo, ya está cargado los datos para ganar tiempo. En este caso, lo que hacemos es colgar solamente la imagen seleccionada. Esto incluso lo pueden hacer pacientes, y esa es la idea de nosotros, tener esa guía y recordarle a cada paciente que tiene que hacerse siempre toda una consulta por vía de una parte médica y sobre todo por un especialista. En este caso, nos compete a nosotros tener el dominio y control de este tipo de herramientas porque son parte de nuestra especialidad. Y aquí tenemos el comportamiento del patrón intersticial, menor aparentemente compromiso del riesgo calculado, y obviamente esto nos da una guía. Este mismo paciente progresó la enfermedad, se complica, se le hace una tomografía, se incrementa el patrón pulmonar, no se le había hecho un control radiológico en virtud de la progresión del punto de vista clínico. Este mismo paciente se le aplica también inteligencia artificial. Este resultado, así como vieron la rapidez del otro, no pasa de 3 minutos en procesar las imágenes de una tomografía, y tampoco pasa de 1 minuto en el caso de toracia con radiología. Aquí tenemos en morado el compromiso pulmonar asociado del espacio aéreo, y obviamente el compromiso del detalle pulmonar, que me da un índice de opacidad de 14, cuando la totalidad ahí me da para 4, entendiendo cada campo pulmonar. Tengo 7 del pulmón derecho, 7 del pulmón izquierdo, y me da una cuantificación de la extensión y progresión de la enfermedad. Obviamente, definitivamente, y como lo dije al comienzo, creo que lo he dicho 2 veces, COVID catalizador de la implementación de este tipo de tecnología. Se dispararon muchas de las aplicaciones que estaban hibernando en el horno para salir al mercado, están saliendo una gran cantidad. La idea es ubicar las que sean más prácticas, más eficaces, más eficientes, y obviamente nosotros tener una orientación de tomar esa telemática como parte evolutiva en nuestra especialidad. Si bien nos formamos con radiología, migramos a la tomografía computarizada en los años 70, pasamos a la resonancia en los 80, la inteligencia artificial forma parte de este proceso que trato de mostrar del desarrollo. El uso de los robots, yo lo menciono porque automatizo preguntas que yo debería responder a los pacientes para que me envíen su data en cuanto a correo electrónico, teléfono, o me envíen sus imágenes por vía de WhatsApp o vía de Telegram, que son medios, aunque son redes sociales, el envío de las imágenes o el envío del material es cifrado. Y esto está automatizado, funciona 24 horas. Tenemos ahorita con esta conexión global quizás consultas de otros países por cambio de horario, pero al tener registrado en esta forma de revisión automatizada, obviamente tenemos un robot que está respondiendo, está buscando la data demográfica, está recibiendo las imágenes que van a llegar a nuestro buzón de correo. Esto definitivamente
Es útil, es práctico, empezamos a utilizarlo de manera interna y ya lo estamos extendiendo más allá de nuestro escenario profesional. Sí destaco en este slide una consideración cuando toco el tema, que precisamente la bandera que tiene esta implementación de la inteligencia artificial, y es lo que asusta a la mayoría de los especialistas del ramo, es que colocan al radiólogo como eficiente, lo catalogan como el médico invisible, le dan poco valor a su trabajo y comparan su habilidad humana con procesos biónicos, y obviamente basado en el error que oscila ya por encima del 40%. Obviamente, cuando vemos que empresas como IBM, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Walmart ya se están incorporando al sector salud y están buscando involucrar, empoderando al paciente, y la incorporación de los robots o lo que hizo Neuralink con los biosensores, que ya están colocando biosensores no como una serie de televisión, sino como una realidad real que tenemos en los celulares, que me mide la frecuencia cardíaca, me traza un trazado electrocardiográfico, me determina los pasos, me determina las calorías. Bueno, toda esa data que se está recogiendo en celulares, en teléfonos, es lo que hace el Machine Learning. Y posteriormente va a crear el Deep Learning, que es la parte profunda de esto. Obviamente, esto en este momento nos plantea preguntas. Yo cuento con esta tecnología, yo promuevo que se utilice, o realmente tengo una parálisis paradigmática y estoy congelado y no me atrevo a migrar, o tengo la tecnología y no la sé utilizar, o nunca me senté en la estación de trabajo y esto me agarró de sorpresa. Bueno, creo que aquí hay que tener una estrategia. Esto dio el síndrome del burnout en Estados Unidos y en Europa. Los médicos se recalentaron, se fundieron porque obviamente les cae una demanda incrementada de pacientes, le trae una demanda incrementada de data y de minería de imágenes y una serie de aplicaciones donde no hubo formación por competencias. Y esto lo digo mucho con los residentes, porque los residentes no lo podemos formar con los criterios del año 90 o del año 80, porque estamos hablando del siglo pasado. Y si vemos que la inteligencia artificial se desarrolló tecnológicamente por el incremento de las computadoras a partir del 2015 y que las sociedades continentales la están disparando desde 2016, definitivamente es una realidad. Como yo hice hoy una revisión en Google a propósito de la presentación y me permití colocar inteligencia artificial, y hay más de 1 millón de resultados en menos de 0.4 segundos. Y cada uno de los temas en español dice el futuro de la inteligencia artificial, el radiólogo, o sea, todos estos dilemas que da cada vez que viene una tecnología disruptiva. Y en esto tenemos que entender que hemos vivido ese constante cambio cada vez que viene una tecnología. Cuando aparecieron el color en la imagen tridimensional en tomografía, cuando aparecieron las diferentes secuencias y las imágenes moleculares en resonancia. Y definitivamente los radiólogos que usan inteligencia artificial van a reemplazar a los que no lo hacen, porque de alguna manera te están dando herramientas para tú tener mayor capacidad y obviamente esos estudios que se representaron una tarea hasta monótona va a ser asistida como tener un residente de tercer año que te está orientando en una prelectura. Y fíjense que no llegó la inteligencia artificial como que llegó de golpe, sino que quizás no le hemos ido considerando en este progreso evolutivo en un manejo continuo de educación médica e información. En conclusión, los radiólogos seguiremos siendo responsables de la atención de los pacientes de atención de imágenes, requeriremos de competencia de inteligencia artificial. Obviamente tenemos que buscar un impacto directo de parte humanista en el trato de los pacientes que acudan a los servicios de radiología. Definitivamente, todavía en este momento merece más desarrollo desde el punto de vista tecnológico. La nueva generación, obviamente, se le hace más fácil porque son nativos digitales. Los que vienen de una época analógica y han migrado al proceso digital, obviamente, tienen más dificultad en la transición y podemos tener dos bloques. El radiologosaurio, que es el que se ha identificado con el radiólogo invisible, y los radiólogos que han nacido con tabletas, con estos sistemas electrónicos que lo manejan con mayor facilidad. En las películas, ya para terminar y no quitarle mucho tiempo, estamos viendo cómo películas de serie de Netflix, películas están disparando una serie de cantidades de diagnósticos automatizados que quizás lo podíamos ver lejano. Pero fíjense, Neuralink de Elon Musk ya está creando biosensores para colocar en cerebro para determinación de diferentes señales biosensores, como estamos haciendo por los celulares o por los relojes inteligentes. Y concluyo con Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres: para los débiles e incansables, para los temerosos desconocidos y para los valientes oportunidades. Entonces creo que son momentos
donde nosotros tenemos que tener una estrategia, tenemos que definir el alcance de nuestra especialidad y obviamente tenemos que valer la tecnología en favor y en beneficio de los pacientes. Muchas gracias y bueno, quedo para las preguntas y respuestas, doctora. Bueno, buenísimo, doctor, buenísimo. Yo no sé si es que esto es un tema que nos apasiona mucho, un tema por más interesante. Voy a compartir pantalla. Ya lo quité. Sí, vamos a compartir pantalla no para iniciar la ronda de preguntas, porque sí me gustaría, a ver. Está México, estoy viendo a Enrique Mainero, está Salvador, la doctora Yosetti. Bienvenidos todos. Sí, doctor, es un tema, como le decía, bastante interesante porque si bien nadie con una pizca de sentido común definitivamente no puede dudar del cambio. Es un cambio que está inminente, es algo que ya está, no es algo que va a venir, o sea, ya está instalado. Y la resistencia pues no va a detener este avance tecnológico. Lo inteligente de parte de nosotros, no solamente los radiólogos, sino del resto de las especialidades médicas, quizás sea prepararse para todo esto que nos viene. Y por supuesto preparar a nuestro... ¿Me escucha? Enrique, ¿cómo estás? Bien, Gracias. muy contento de estar aquí. Excelente. Digamos que los residentes van a ser la víctima de todo este cambio, pero cuando digo víctimas lo digo entre comillas porque son los que están iniciando con todo este proceso de la inteligencia artificial, que no es nada fácil. No podemos enseñarle radiología como si nada estuviera pasando. Importante para nosotros los radiólogos recordar que si bien la radiología se ha transformado en el tiempo, si hacemos historia, los radiólogos antes, o la sala de informe de los radiólogos se limitaba solo a la llegada o salida de los médicos interconsultantes solamente para ellos mismos hacer sus propias impresiones de las radiologías, ellos mismos hacer sus diagnósticos. El radiólogo quizás está un poco desplazado. Gracias a Dios hoy en día eso ha cambiado muchísimo y ahora los interconsultantes cuando llegan a nuestra sala de imagen, a nuestra sala de informe, ya existe esa pregunta de qué encontramos, por ejemplo, en un estudio en particular, en una resonancia, en una mamografía, y eso para orientar el examen físico y, por supuesto, elegir un mejor tratamiento. ¿Por qué digo todo esto? Porque el crecimiento explosivo de nuestra especialidad, sobre todo de la información, y es una información tan explosiva tanto que hay una revista, la PubMed, dice que más o menos 12.000 artículos de radiología se publican al año en promedio de 32 artículos diarios. Imagínense manejar toda esa información en tan poco tiempo. Por eso llegó la inteligencia artificial, un poco como para manejar toda esta información. No sé qué opina usted, doctor. ¿Me oye? Sí, perfecto, okay. perfecto. Bueno, perfecto. fíjate, fíjate que la presentación lo que trata de demostrar es que ha sido parte de una evolución y que quizás no la hemos visto, y el hecho de que tú veas que sociedades científicas como la RCNA, obviamente quizás una de las sociedades más pesadas a nivel mundial de radiología, ya saca un journal de publicaciones de solamente artículos de inteligencia artificial. Dice, esto llegó para quedarse, pero no porque llegó un software que sustituye al radiólogo, no, son herramientas como cuando llegó el ultrasonido Bluetooth, por ejemplo, o llegó la resolución en 4K para ver mamografía. O sea, son herramientas que tenemos que utilizarlas como un asistente. Exactamente. Y no considerar, pero tengo que saberla utilizar de manera prudente, porque si la máquina me gana a mí en la interpretación del estudio, obviamente la máquina no me puede sustituir en la atención del paciente. Por eso que la estrategia está guiando a que el radiólogo se empodere en el contexto clínico. Así o sea, es. no solamente en la descripción de los hallazgos, y es por ello que internacionalmente, desde el año 92, se están creando los reportes estructurados, para que no vayan informes individualizados. Fíjate, nos están automatizando desde el año 92. Así inicialmente era verdad, y eso son herramientas no solamente de reporte estructurado, sino de auditorías. Porque obviamente Osvaldo no puede informar al mes 30 birras 5. Entonces me están supervisando con los RIS y los PACs
obviamente el rendimiento mío de lectura. O sea, tenemos variables de determinación de la calidad y rendimiento y eficiencia de cada uno de los especialistas. Ya eso ha habido miedo, obviamente, y quizás se han quedado aislados y las mismas estaciones de trabajo quedaron muchas veces en manos de los técnicos, pero el técnico no es clínico. Y obviamente el primer contacto que tiene el paciente es el técnico. Quizás hay que mirar eso un poco como hacen los ecografistas o hacen ustedes lo de mama. Exactamente. Quizás el reto de todo esto o la ayuda de todo esto en la inteligencia artificial es entender que nosotros necesitamos que las imágenes sean cuantitativas, que dejen de ser viscerales, y en la medida en que sean cuantitativas, por supuesto, va a disminuir el rango de error, que siempre va a existir. O sea, siempre va a haber el rango humano de error, pero la idea es minimizar esos números. No se van a poder eliminar, pero sí disminuirlo. En la medida que disminuyamos, perdón, ese porcentaje de error, eso va a favor de un diagnóstico certero y, por supuesto, en el tratamiento y en la curación de cada paciente en particular. Quizás es eso uno de los propósitos de la inteligencia artificial. Vamos con la ronda de preguntas. Hay ¿cuáles considera usted, doctor, que serían las debilidades de la inteligencia artificial si las tiene? ¿Cuál? Perdón, disculpa. Las debilidades de la inteligencia artificial, si las tiene. Pero la debilidad que todavía no está desarrollada en su capacidad. Pero fíjate lo que ha evolucionado en los 3 últimos años. De verdad que COVID catalizó el proceso de automatización electrónica de muchos de los procesos. Y obviamente creo que van orientados ahí. La debilidad quizás que no es autónoma, ¿ok? Y todavía tiene categoría en rango de asistente. No es que, y eso hay que traducírselo y hacerlo público incluso para sociedad civil y para muchos médicos que dicen, no, la máquina me dice esto y no necesito radiólogo. No, perdóname. La interpretación del radiólogo lleva años. Obviamente hay una curva de aprendizaje, como lo dije yo con la neumonía. Él era bueno en la neumonía, pero era malo para el tubo de pecho, era malo para el nódulo, era malo para el cáncer. Y obviamente formar con diferentes expertos para cada una de las modalidades tendrías que tener 10 aplicaciones para ver tórax. Uno para tumor, uno para neumonía, uno para tubos. Entonces, eso es una gran debilidad todavía en su implementación en este momento. O sea, que no crean que porque tengamos en algún centro de inteligencia artificial, eso significa que el médico, el que esté manipulando ese software, no tenga que tener conocimiento alguno, porque no es una bola de cristal que nos va a decir qué es lo que hay o qué es lo que tengo que decir. O sea, tengo que saber cómo utilizarla, porque si no, no va a tener ningún sentido. Otra de las preguntas es, ¿conoce usted el avance de la inteligencia artificial en Venezuela comparándola con el resto de los países en América Latina? ¿Llegó la inteligencia artificial a Venezuela, doctor? Sí tenemos. Fíjate, esa aplicación que mostré de Toraxia es venezolana. Y yo he probado la que presenté para tórax, para los procesos COVID, es venezolana. Yo revisé la de la tomografía de Huawei y de Siemens del gobierno de Brasil, de Sao Paulo, para ser específicamente, y obviamente te da licencia de uso para la misma. Pero en Venezuela ya hay aplicaciones, ya se está formando un mercado precisamente en esta serie de aplicaciones, en donde si tú tienes un PAX o un RIS, puedes incorporar el sistema y él de manera automatizada, sin que tú se lo preguntes, te va a presentar el mapa de color y te va a dar un pre-reporte. Buenísimo. ¿Está incorporada esa tecnología en la docencia de los residentes? Así es. O sea, si tú accedes, por lo menos en este caso, a esa aplicación, a tu base de datos, a tu DACONDIR, obviamente a tu RIS o a tu PAX, él de manera automatizada le das el comando que todas las revisiones la revise, él lo hace automatizado. Entonces, por eso que digo yo que es como residente de tercer año. Él te la está viendo, tú la miras, ok, tú validas o no el reporte y agregas tu opinión médica. Pero eso es venezolano. Perfecto. Doctor, otra pregunta. ¿Reduciría la demanda de radiólogos a un futuro? ¿Perdón? ¿Reduciría la demanda de radiólogos a futuro? No, al contrario, fíjate, la demanda de radiología en el mercado para el 2025 se incrementa en $4 billones en el mercado comercial. ¿Qué significa esto? Que la modalidad de diagnóstico por imágenes en la medicina presintomática se va a incrementar y no va a haber radiólogos formados
y obviamente ahí es donde se está queriendo que la inteligencia artificial permita que un radiólogo pueda superar su capacidad humana. Fíjate, 50 pacientes al día es 1.5 segundos por cada imagen. Obviamente eso es agotador. Y si tú Claro. aumentas la demanda, el índice de desgaste y de Error. requerimiento es alto. Si tienes inteligencia artificial, tú tienes una asistencia, quizás puedas hacer 100. Y te quita tareas rutinarias. Tareas rutinarias es, como lo hemos visto, rayos X y tonas negativas, cuando hacemos mama, y obviamente hay un porcentaje que son negativas. ¿Y las dobles lecturas? Doble lectura la valida sin otro radiólogo. La detección automática de calcificación en mama ha venido desde hace tiempo, quizás en mama se ha venido implementando antes, y el reporte estructurado lo tienen todos los ecografistas de hace tiempo en las computadoras de los equipos de ultrasonido. Así es, ¿no? así es. O sea, y el mercado va a requerir de mayor cantidad de radiólogos, obviamente, que utilicen este tipo de herramientas. Quizás por eso también la demanda en los posgrados de muchos médicos querer hacer radiología, porque saben que es lo que está, es lo que viene. Y precisamente por eso, porque tantos radiólogos, tantos estudios, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, en una consulta necesitan de un estudio de imágenes? ¿Cuántos de los que están hospitalizados? O sea, la demanda en estudio y, por supuesto, en vista de esa demanda, hay que hacer el trabajo más fácil. Y yo creo que por eso esa es una de las razones por las que viene o por las que está ya la inteligencia artificial. Quiero aprovechar un minuto que tiene que ver con la formación en competencia. ¿Qué sucede? Yo no puedo recibir una formación si no tengo un guía que tenga competencias en esa herramienta. Exacto. Es por eso que se está creando la inversión docente, aprendiendo del error, incorporando incluso a la gente milenial, porque obviamente son nativos digitales, en que con la experiencia del radiólogo ambos logren hacer su machine learning y su deep learning, porque ¿Sí? obviamente hay un choque en este tipo de formación. Entonces, por eso que las sociedades continentales están incorporando a los residentes sin costo en este tipo de herramientas. Buenísimo, ¿no? buenísimo. Otra pregunta es que si la inteligencia artificial es solo para el uso de la radiología. No, no, para nada. Incluso si tienen el celular, ustedes pueden poner Google Lens y le pones la cámara a cualquier objeto en tu casa y te va a dar toda la descripción de eso que está fotografiando. El reconocimiento de la cara en los celulares es inteligencia artificial. La lectura del pulgar es inteligencia artificial. El reconocimiento de voz es inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está alrededor de nosotros en todos lados. Con el Google Lens uno hasta se asombra, porque tú colocas el teléfono en Google Lens, lo puedes practicar, y lo ponen en el cuadro y te da los cuadros en internet que guardan relación con ese cuadro. Exacto, no creer que solamente son imágenes, o sea, inteligencia artificial para rato. Otra cosa, ¿debemos parar de entrenar a radiólogos en este momento? ¿Perdón? ¿Debemos No. Sí estoy de acuerdo en que no puedo seguir formando en competencias del siglo pasado. Exactamente. Entonces estamos obligados a un rediseño de los diseños curriculares, porque en medicina y en posgrado no tenemos telemática médica. Exacto, por lo menos Entonces, nosotros. y eso quizás ha sido una de las principales barreras. No sé los diferentes archivos, no sé comprimir, no sé enviar. Y si algo ha dado el COVID, es que nos obligó a todos al mundo electrónico, nos guste o no. Exacto. No, y que tiene sus ventajas, porque si no esto, no estuviéramos ahorita aquí reunidos. Definitivamente, si COVID no hubiese llegado, no estuviéramos aquí reunidos, estuviésemos haciendo otras cosas, beneficiosa o no, pero definitivamente aquí no estuviéramos reunidos. Doctor, una última pregunta. ¿Cuál sería el mayor reto en la implementación de la inteligencia artificial? El mayor reto que tiene, primero es la implementación. Por eso que hablamos que tiene que ser implementación transversal. ¿Qué sucede cuando hay límites de frontera de conocimiento? Que la doctora Molero, ella es una experta de área, pero no se quiere incorporar. Y obviamente tiene una buena capacitación, tiene muy buenas competencias, pero ella está empeñada en mantener, o con todo respeto, su ritmo de trabajo y no comparte de manera transversal. Y si algo está llevando a esta implementación es que el manejo es transversal sin frontera de conocimiento. O sea, el talento es organizativo. Y esa transformación no es fácil. Y entonces puede ser que una empresa adquiera el sistema, pero nadie lo usa.
Esa es Entonces, otra opción. y el año que viene Es no que se siempre actualizó. hay mucho rechazo a los cambios y eso ha sido siempre, el rechazo a los cambios, pero cuando ya se involucran dentro del proceso, ya no quieren dejar esa herramienta. Así es. Pasó con el reconocimiento de voz en muchos centros, o sea, muchos se negaron y ahora no quieren hacer su informe sin tener el reconocimiento de voz. Aprendieron a utilizar la herramienta y le dieron el provecho a la herramienta. Ok, así es. Así es. Doctor, ya para finalizar, entonces, definitivamente los médicos radiólogos no vamos a ser reemplazados por máquinas o por la inteligencia artificial. Ma, Quizás somos no la reemplazados, sino desplazados. Porque no, más bien los radiólogos deberíamos ser, por la naturaleza disruptiva de nuestra especialidad, los primeros en aceptar la transformación de cambio. claro, Porque los cambios han venido históricamente y por eso nos hemos ganado varios premios Nobel. así es. Entonces, ahorita la atención médica va a transformarse de manera digital, vamos a estar al margen. Así es, así es. Bueno, doctor, ya para terminar, yo quiero leer una frase del doctor William Osler, perdón. El doctor William Osler es considerado el padre de la medicina moderna. Él dice que la medicina es una ciencia de la incertidumbre y no un arte de la probabilidad. No es una ciencia exacta. Y es porque asegura que algunos de los expertos radiólogos debemos concentrarnos en la deducción y no en la detección. O sea, no dejar la parte humana o confiársela a la máquina porque esa es la única herramienta con la que nosotros le podemos ganar una máquina, con la deducción. Porque digamos, la detección, ya ese va a ser el trabajo de la máquina. En la detección sí no le vamos a poder ganar. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere dejar unas palabras. No, muchas gracias y lo felicito por este tipo de actividad. Gracias a ustedes de verdad por querer estar aquí, por participar y de verdad que a nosotros nos sorprende, bueno, no es que nos sorprenda, pero sí fue grato el saber que cuando se le hizo la convocatoria a ninguno de los conferencistas o ninguno de los conferencistas lo dudó por un segundo, o sea, la respuesta fue en menos de 2 segundos, sí quiero participar. Y eso de verdad a nosotros nos llena de bastante orgullo y nos impulsa para seguir adelante porque todavía hay tela que cortar, todavía hay mucho trabajo que hacer, sobre todo aquí en Venezuela, que a pesar de todos los problemas que podamos tener los venezolanos, siempre va a haber cabida para todo, sobre todo para estas partes, para estos encuentros educativos. Y hay que sacarle provecho. Definitivamente tenemos que sacarle provecho a todas las oportunidades. Felicidades, felicidades, Osvaldo. Yo quisiera hacer un comentario. Adelante, doctor. Soy el doctor Mainero desde México. Quiero decirles que este cambio va a llegar para quedarse como todo en la evolución. Así es. La inteligencia artificial implica un cambio de mentalidad y de otra forma de trabajar. Estamos ahorita en una brecha generacional muy importante en muchos aspectos y entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de trabajar. Muchas gracias por la invitación y felicidades a Osvaldo como siempre. Gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. No sé si alguien o alguno de los participantes quiere aportar algo rapidito, quiera decir algo. Los micrófonos son suyos, aprovechen. Sí, le habla Raúl Alberti desde Chile. Bienvenido, doctor Alberti. Cuéntenos. Bueno, no soy médico, tengo 30 años en el área de salud, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación e informático médico, ¿no? Pero les quería comentar que lo importante de la inteligencia artificial es que se basa en imitar, y la imitación tiene que ver mucho con el conocimiento que el radiólogo aporte. Las soluciones de inteligencia artificial no son universales. Por más que tenga un certificado de FDA, no hay garantía. Les puedo dar el ejemplo de lo que le pasó a Google con el reconocimiento de retinopatía diabética con tomografías oculares. Y fue un fracaso, a pesar de que tenía un certificado de FDA. Lo importante que tienen que saber es que ese conocimiento que ustedes tienen, la realidad a la que se enfrentan en cuanto a calidad de imágenes, patologías, es un desarrollo que tiene que irse haciendo en cada país y localizando los algoritmos, porque una solución que esté hecha en otra región no necesariamente tiene la misma efectividad en nuestros países. Y lo que estamos justamente invitándolos
es que participen en conformar ese conocimiento que ustedes tienen, hay que preservarlo en el tiempo y permitir que efectivamente les ayude para que en esos momentos de cansancio o de dificultad porque hay bajo presión, puedan tener un asistente que le pueda dar una alerta, pero la decisión siempre es suya. Y usted dijo algo muy importante, la identificación y caracterización es un aporte en este momento de la inteligencia, pero la interpretación es operador dependiente y tiene un conocimiento el radiólogo para hacerlo. Y ahí es donde nosotros, la asistencia tiene valor. Era lo que quería comentar. Muchísimas gracias por la participación. Encantado. Bueno, doctor, bueno, ya para finalizar, queremos dar los agradecimientos especiales. Agradecimientos especiales a la gente del Grupo Ocio en la dotación de insumos y de insumos médicos para nuestros residentes, a la gente de Serofca, Servicio de Radiología, por la libre participación en sus cursos, en sus charlas, a los residentes, agradecido eternamente, y por supuesto al doctor Anderson Cepeda por la valiosísima colaboración. No me queda sino que recordarles nuestros próximos webinars. El próximo sábado nos estará acompañando el doctor Leandro Fernández, seguida el sábado siguiente la doctora Alcira Capecci con su método de tomosíntesis como método de pesquisa, y el último sábado de este primer ciclo de webinar, nuevamente el doctor Osvaldo nos acompañará con su tema de trauma abdominal. Lo de la parte interactiva de verdad que me tiene en suspenso. Vamos a ver con qué nos trae el doctor Osvaldo. Recordarle nuestros contactos. Pueden escribirnos a nuestro correo ospimilcar@gmail.com, los Instagram tanto de los médicos residentes radiodiagnóstico HMU como a mi Instagram, doctora.exaida_molero. A cualquiera de estos contactos pueden escribir y acceder a cualquier tipo de información. Con gusto les estaremos respondiendo. Recordar que para cada webinar existe una inscripción. El registro en el link es para poder hacer nosotros la certificación de la asistencia. Recordar también que el video de nuestra primera charla con el doctor Pedro Busle está disponible ya en nuestra página de YouTube, la página de Residentes Radiodiagnóstico Hospital Militar, la charla que tuvimos con la doctora, y bueno, la charla del doctor Osvaldo Ramos, esta que acabamos de culminar, también va a estar disponible en nuestras redes de YouTube. Gracias, doctor, por permitirnos grabar la charla. Gracias a todos por estar. Gracias por participar y esperamos seguir contando con todos ustedes para las próximas transmisiones. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Doctor Osvaldo, no se vaya a retirar.